Estamos ahora con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien es experto en justicia digital e inteligencia artificial. Javier, qué gusto saludarte. El lugar es tuyo. No, pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es un gustazo estar aquí con todas y con todos. Adelante. Pues mira, yo quería, Pablo, si te parece bien, que tengamos quizá una charla relacionada con el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en los tribunales, ¿no? Como sabes, ¿no? Con otra colega, Laura Márquez, tú mismo, Pedro Salazar, tuvimos el gusto, ¿no? De participar, ¿no? En la elaboración de un informe precisamente con una mirada obviamente comparada, pero muy pensada para el caso mexicano, que lo que busca en términos generales es explicar cómo se podría utilizar la inteligencia artificial, qué ha sucedido en otros países, qué lecciones puede dejar para México, incluso el nivel de preparación que tiene el país, ¿no? Este documento se llama precisamente El futuro de la justicia digital, es el documento que pueden estar viendo ustedes ahí en pantalla. Y una de las ideas principales, Pablo, ¿no? Que transmitimos en este trabajo, en este documento, es que el uso de herramientas de inteligencia artificial en las judicaturas es ya una realidad. Aquí no estamos hablando de especulaciones, no estamos hablando de usos potenciales, es algo que ya sucede en realidad, ¿no? Y algunos de los datos que citamos en este informe, la verdad es que son muy reveladores. Hay, por ejemplo, una encuesta, ¿no? Que levantó la UNESCO, que como sabemos es una agencia de las Naciones Unidas, que lo que nos demuestra es que los operadores jurídicos hoy en día ya reconocen que están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Y nada más y nada menos, Pablo, que el 44% de las personas que fueron encuestadas reconoce que ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial. Obviamente, esta cifra incluso podría ser una estimación relativamente conservadora. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía hay una enorme cantidad, pues, de estigmas relacionados con el tema del uso de la inteligencia artificial. Todavía hoy hay en día personas que, aunque utilizan la inteligencia artificial o herramientas relacionadas, pues no necesariamente van a reconocer, ¿no? De buenas a primeras que ya lo utilizan, y más cuando estamos hablando obviamente de labores tan delicadas como podría ser la función de juzgar, es de decidir, de resolver casos que van a tener pues implicaciones y que van a decidir sobre pues el patrimonio, los derechos, los intereses que tienen las personas, ¿no? Pero ese primer dato habría que tomárselo muy en serio. El segundo dato que también es importantísimo, Pablo, es que el 41% de las personas, es decir, prácticamente todas de ese 44%, lo que reconocen es que utilizan cierto tipo de herramientas que, déjame ponerlo así, son todavía de uso muy general, que podrían ser, por ejemplo, el caso de ChatGPT y otro tipo de chatbots, ¿no? Eso es importante por lo que vamos a platicar también un poco más adelante sobre cuáles son las limitaciones y los riesgos que tienen este tipo de herramientas, pero este es un segundo dato que tenemos que tener muy presente, ¿no? Y hay uno tercero, Pablo, que también creo que hay que verlo y hay que pensar sobre cuáles son sus posibles implicaciones, y es que buena parte de las personas que utilizan estas herramientas se sienten muy confiadas de que saben cómo utilizarlas, ¿no? De hecho, hay un 31% de personas, ¿no? Que utilizan estas herramientas que dicen que ellos se sienten con el nivel de una persona experta al utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Y de nueva cuenta, al tratarse de tecnologías que son tan complejas en su arquitectura, que son tan dinámicas porque literalmente están cambiando con el paso del tiempo, creo que eso es algo que también tendría que hacernos llevar o nos tendría que llevar a una reflexión sobre qué tipo de, déjame ponerlo así, conocimientos, entrenamiento deberíamos de tener las y los operadores jurídicos para poder tener un uso correcto, útil, ¿no? de estas herramientas. Pero eso seguramente ya vamos a poder platicar con más detalle. Ahora, si nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿para qué utilizamos estos chatbots? ¿Para qué los operadores jurídicos están utilizando ChatGPT y otro tipo de herramientas? La gráfica que estamos viendo en pantalla es precisamente una gráfica que citamos en este estudio que
elaboramos a partir de los datos de la encuesta de la UNESCO, y lo que vamos a encontrar es que la inmensa mayoría, o sea, el principal uso que se le da a este tipo de chatbots es para buscar información, ¿no? Lo cual puede ser, digamos, problemático, porque como veremos más adelante, Pablo, este tipo de herramientas generales como ChatGPT no necesariamente están diseñadas en este momento para arrojar datos que necesariamente sean verídicos, ¿no? Son herramientas que sirven para muchísimas cosas. De hecho, no es ninguna casualidad que, por ejemplo, el segundo uso que se le dé a estas herramientas sea para la redacción de documentos, al tratarse precisamente de modelos basados en lenguaje. Digamos, si queremos mejorar la redacción de documentos, la claridad y demás, evidentemente esto es algo para lo cual estas herramientas podrían ayudarnos muchísimo. Pero sí hay que pensar que utilizar ChatGPT u otro tipo de modelos similares, como si fueran Google o como si fueran Wikipedia, o peor aún, como si fueran fuentes especializadas en temas jurídicos, es un error, ¿no? Y ya veremos algunos ejemplos precisamente de este tipo de situaciones, ¿no? Las herramientas son elocuentes, pero no siempre veraces. Absolutamente, ¿no? O sea, digamos, si quisiéramos ponerlo de alguna manera, uno a ChatGPT le puede preguntar de cualquier tema, ¿no? Y ChatGPT lo que nos va a dar es una respuesta que parece verosímil, que está bien estructurada, donde parece que hace sentido lo que nos está diciendo, pero no necesariamente, como tú bien lo dijiste, el contenido va a ser verídico. ¿Esto a qué nos lleva, Pablo? Pues a una de las principales lecciones, ¿no? Que digamos que tendríamos que tener muy presente todas las personas que utilizamos estas herramientas, y es que el potencial de este tipo de herramientas de inteligencia artificial es tan grande como sus riesgos, ¿no? Entonces, estamos frente a tecnologías que podrían revolucionar la manera en que realizamos una enorme cantidad de actividades, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y déjame poner un ejemplo muy sencillo, que es el que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, ¿no? Esta es una pregunta, ¿no?, que yo le hice directamente a la última versión disponible de ChatGPT, y yo lo que le pedí a este modelo fue que me diera, ¿no?, una lista de sentencias de la Suprema Corte donde se ha interpretado o se le ha dotado de contenido al artículo 139 de la Constitución mexicana, ¿no? Evidentemente, ¿no?, las personas abogadas que nos están escuchando, pues reaccionarán exactamente como tú lo acabas de hacer, así, por una razón muy sencilla, y es que la Constitución mexicana tiene 136 artículos. Digo, tenemos un montón de artículos transitorios, hemos incorporado las normas de derechos humanos que vienen en tratados internacionales, pero simple y sencillamente el artículo 139 de la Constitución, por lo menos hoy en día, no existe. Uno lo que esperaría frente a una pregunta de este tipo, retomando lo que tú muy bien decías, pues es una respuesta muy sencilla de decir: la Constitución mexicana no tiene cierto artículo, no tiene el artículo 139, en consecuencia, pues no te puedo proporcionar las sentencias de la Corte Mexicana que han interpretado un artículo que simple y sencillamente es inexistente. Y sin embargo, ¿no?, como podrán ver ustedes en pantalla, lo que hace ChatGPT es exactamente lo que tú decías: darnos una respuesta extraordinariamente elocuente. Nos dice, por ejemplo, cuál es la principal disposición del artículo 139 de la Constitución. Incluso lo entrecomilla, ¿no?, como si fuera una suerte de cita textual, ¿no? Y luego nos dice, ¿no?, porque de nueva cuenta, estos son modelos que nos dan, tú bien lo decías, respuestas que son verosímiles, no necesariamente verdaderas. Que la Suprema Corte de Justicia, nos dice ChatGPT, pues en realidad no ha tenido todavía un desarrollo jurisprudencial, ¿no?, digamos, muy sofisticado de este artículo, pero nos dice que sí hay algunas sentencias muy importantes. Por ejemplo, la sentencia relacionada
con la despenalización del aborto, ¿no? Y dice ChatGPT, hay una sentencia de la Corte donde se dijo que era inconstitucional la penalización del aborto, y dice ChatGPT que ese es un ejemplo de un caso donde la Corte mexicana de alguna manera aplica, ¿no? O que tiene relación con ese artículo 139 de la Constitución. Y luego, como podemos ver en pantalla, incluso pone las fuentes de donde sale esta información. Este ejemplo creo que es, déjame ponerlo así, muy ilustrativo, Pablo, porque nos muestra muchos de estos riesgos con un ejemplo muy sencillo que ya hemos platicado, ¿no? Como buscador de precedentes judiciales, descartarlo. Exactamente, por lo menos la versión que está hoy en día no lo podemos utilizar como un buscador de precedentes judiciales. Vaya, no lo podemos utilizar ni siquiera como un buscador del texto de las disposiciones. Es decir, cualquier persona que hoy en día quiera saber cuál es el texto vigente de la Constitución, por más que cambia muy seguido y más en estos tiempos, puede meterse a la página de la Cámara de Diputados, ahí va a tener un PDF con la última versión. Y eso, que es una búsqueda muy sencilla, vemos cómo aquí en este tipo de modelos no necesariamente se refleja. Lo que hizo en realidad ChatGPT fue tomar parte, no del artículo 139, sino del artículo 39, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera confusión. Y segundo, lo que hace, ¿no?, relacionado con el tema de los precedentes, es darnos una interpretación muy poco exacta, para decirlo amablemente, por ejemplo, de ese precedente. Es cierto que la Corte ya ha tenido, ¿no?, sentencias relacionadas con la penalización del aborto. No es cierto que la Corte dijo que cualquier tipo de penalización es inconstitucional, ¿no? En ese asunto la Corte solo dijo que una prohibición absoluta del aborto, ¿no?, y la prohibición del aborto en cualquier momento era inconstitucional. Eso no quiere decir que siempre. Entonces, digamos, ahí hay un tema, déjame ponerlo así, de el detalle jurídico de esa determinación que evidentemente el modelo no puede reflejar. Y lo que también es un poco un despropósito, Pablo, es hacer esa vinculación de esa decisión relacionada con interrupción legal del embarazo y el artículo 39. Entonces vemos cómo aquí, de nueva cuenta, son fraseos que están bien redactados, que son elocuentes, pero que simple y sencillamente no son verdaderos, ¿no? Y evidentemente, pues a muchas personas, ¿no?, que hemos utilizado estas interfaces, también lo que nos suele generar, ¿no?, la impresión de que eso puede ser fiable es el hecho de que incluso remite a fuentes que podríamos considerar confiables, como podría ser el diario El País, que por supuesto que es un diario importantísimo, pero que definitivamente lo que está haciendo el modelo es extraer solo parte de esa información y presentarla de una manera que hace que sea, digamos, falsa. Así es. Ahora, uno podría decir, bueno, pero es que esto es un ejercicio de laboratorio y quien en su sano juicio pues se va a poner a sacar precedentes, ¿no?, directamente de ChatGPT. Y pues la realidad es que esto ya ha sucedido, ¿no? Hay quienes lo aprendieron a la mala. Exactamente, ¿no? Ya hay un caso muy sonado, lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Es una nota, de nueva cuenta, de otro medio muy reconocido, que es el New York Times, que lo que relata, pues es una historia, ¿no?, que nos deja muchísimas lecciones a las personas que operamos con el derecho, porque hubo un caso en Estados Unidos donde a un despacho, ojo, no cualquier despacho, era un despacho especializado en la materia. Este era un tema de una persona que había volado en una aerolínea que alegaba que había sido golpeada por una de las personas sobrecargos cuando estaba pasando con su carrito, y que decía fundamentalmente que tenía derecho a que se le repararan las afectaciones a la salud que eventualmente una indemnización sufrió, ¿no? Aquí había un tema relacionado con si este era un asunto de competencia federal o de competencia local en los Estados Unidos. Había un tema también sobre si en ese momento se podía presentar el reclamo o si de alguna manera ya había pasado un tiempo lo suficientemente amplio para que no se pudiera conocer el caso. Y a estas personas abogadas de este despacho especializado en aviación se les ocurre utilizar ChatGPT. ChatGPT les cita un número de casos que sostienen la posición que ellos estaban
defendiendo. Y oh sorpresa, el día que llega este asunto al Tribunal de Justicia y que la persona juzgadora encargada de revisar este asunto revisa la demanda, se encuentra con estos casos que no conocía, los empieza a buscar y eran casos que simple y sencillamente no existían. ¿Qué fue lo que hizo ChatGPT en este caso con altísima probabilidad? Pues un poco lo mismo, ¿no? Así como en el ejemplo pasado nos citó el inexistente artículo 139 de la Constitución y nos citó un precedente de la Corte Mexicana donde supuestamente se le daba contenido, pues aquí a estos abogados lo que les sucedió fue pues simple y sencillamente lo mismo, ¿no? ¿Qué lección nos deja? Pues que no podemos utilizar la herramienta así sin más. Tenemos que saber perfectamente para qué sirven y qué no sirven herramientas generales como ChatGPT y otro tipo de herramientas especializadas. Y ese solo es uno de los muchos problemas o riesgos que pueden tener este tipo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas ¿Qué otros problemas? A la justicia. ¿Qué otros problemas? Mira, yo te diría, hay problemas, ¿no? que van desde lo ético y que también pasan por lo jurídico, que se han mencionado muchísimo, que es el tema de los posibles sesgos y los efectos discriminatorios que pueden generar este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que estos modelos son entrenados a partir de una enorme cantidad de información. Y si en esa información hay sesgos que el modelo incluso no puede detectar o que no podemos advertir, podemos terminar generando condiciones de este tipo. Ha habido, por ejemplo, otro tipo de casos donde, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza cierto tipo de modelos basados en inteligencia artificial para determinar la probabilidad de que una persona vuelva a reincidir en la comisión de delitos. Sí. Y evidentemente en un contexto como el estadounidense, donde la raza juega un papel fundamental, se ha dicho con toda la razón de que el uso indiscriminado, no reflexivo de este tipo de herramientas, lo que puede llevar es a que en el sistema de justicia se tomen decisiones a partir de modelos que ya tenían sesgos, en este caso raciales, y que de alguna manera eso vaya perpetuando o reproduciendo ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Hay también, ¿no?, un problema relacionado con el uso de bases de datos poco confiables. Muchos de estos modelos, por ejemplo, los que utilizan lenguaje, pues a lo que se han dedicado muchas empresas es básicamente a tratar de absorber toda la información o buena parte de la información que está publicada en Internet. Y como todas y todos sabemos, pues en Internet hay de todo. Hay fuentes muy confiables, pero también hay fuentes poco confiables. Entonces, muchas veces este tipo de modelos pueden reproducir ese tipo de información equivocada o poco confiable. Y evidentemente también hay un problema relacionado con la seguridad de la información, ¿no? Hay que tener muy claro cuáles son los términos y condiciones de cada una de estas herramientas, cómo es que funcionan, qué se hace con la información que se proporciona, ¿no?, a estas aplicaciones o este tipo de modelos, porque evidentemente, potencialmente cualquier información que pongamos ahí, si no es tratada de manera adecuada, puede generar afectaciones, ¿no?, de todo tipo, ¿no? En general, Pablo, yo te diría, creo que obviamente no nos da la vida para hablar de todos los ejemplos, ¿no?, y de todos los problemas, pero sí creo que nos deja a las personas, ¿no?, que trabajamos con el sistema de justicia, que somos operadoras y operadores jurídicos, una lección muy clara. Y es que aunque probablemente nunca en la vida la mayoría de quienes utilizamos estos sistemas vayamos a ser productores, ¿no?, de modelos o de herramientas de inteligencia artificial, sí tenemos que ser buenos consumidores. Así es. Y para ser buenos consumidores de este tipo de herramientas, tenemos que saber cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones. Y para eso, Pablo, yo te diría, creo que México puede aprender muchísimo de la experiencia comparada. Precisamente en este estudio, ¿no?, en el cual pudimos colaborar, lo que hicimos fue presentar pues un mapa muy general sobre algunos de los principales usos que se dan en contextos tan diferentes, ¿no?, como podría ser Nueva Zelanda por un lado, China por el otro, obviamente en Canadá, Estados Unidos y en otro tipo de países europeos. Y pues de alguna manera, ¿no?, pensamos, Pablo, que eso puede ser un insumo interesante
para que en México tengamos, pues no solo un desarrollo más vigoroso de este tipo de herramientas, sino también un consumo más responsable, que es importantísimo. Muchas gracias, Javier. Pues a todas las personas que nos escuchan, los receptores de este curso, les vamos a poner a su disponibilidad el documento elaborado por Javier y por Laura, del que nos ha estado platicando Javier, y agradecemos a todos, continuando con el siguiente tema. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, querido.